Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y esta ocasión vamos a exponer acerca de la propagación de errores aplicado al interés bancario. En este caso haremos lo que es la resolución de una práctica del ejercicio 1.5. Les expone el compañero Leiber Espinosa y quien les habla Xiomara Lau. ¿De qué trata el problema? Bueno, el escenario en este caso tenemos un depósito inicial de $1.000.000 a un año, es decir, 12 meses, con un interés mensual esperado del 0.4%. El cálculo ideal nos dice que al final del año tendríamos, haciendo el cálculo de interés compuesto, que es la capital inicial, por uno menos, en este caso, la tasa de interés, elevado al tiempo, en este caso que sería 12 meses, que equivale a un aproximado de 1.049.070 dólares. El inconveniente, ¿cuál sería? El banco nos advierte que la tasa no es exacta, es decir, que puede variar entre el 0.2% y el 0.6%. ¿Qué debemos averiguar? Pues cuánto dinero de más o de menos podríamos recibir debido a esta variación, usando la técnica de propagación de errores, que en este caso vamos a aplicarlo, ¿no? Y como primer paso, tendríamos que ordenar nuestros datos. Entonces, para aplicar la fórmula matemática, sacamos los valores claves del texto. La capital inicial, que es $1.000.000, el tiempo en N, que es 12 meses, y el factor de interés base, X, que sería uno más la tasa de interés, que viene a ser 0.4%, aumentado sumando uno, ¿no? En este caso el 100%. Margen de error. Pues si el interés base es 0.4%, pero puede bajar a 0.2% o subir a 0.6%, significa que tenemos una variación de 0.2%. Pasando este 0.2% a decimales, para usarlo en la fórmula, nuestro error sería de 0.002%, que sería nuestra variación en este caso, ¿no? Aquí, con la fórmula de aprobación. Muy bien, entonces continuamos con la resolución del ejercicio y ahí ahora vamos a aplicar la fórmula para calcular la diferencia, se podría decir, del error. Muy bien. Entonces, el error de factor, como hemos visto, el error es pequeño, es por eso que podemos aplicar esta fórmula, que es n por x a la n menos 1 por la diferencia del error, ¿no? Bueno, ya sabemos que el n nuestro tiempo está en meses y nuestro interés, bueno, base está elevado, ¿no? A un mes menos, que es x a la menos 1. Eso lo repito porque la variación de nuestra tasa es pequeña. Ahora seguimos desarrollando. Muy bien, vamos a calcular cuánto nos estaría dando aplicando nuestra fórmula. Entonces nuestro error, bueno, ahí está, ¿no? 12 por 1,004 elevado a la 11 por 0,2. Esto nos estaría aproximando más o menos a 25.077 del error, ¿no? De lo que lo calcularíamos si lo trabajaríamos con la tasa, pues, fija, que sería de 0,4. Pero como es 0,02 de error, entonces, o bien estaríamos ganando, en el mejor de los casos, 25.077, o también estaríamos, pues, no, o el banco estaría perdiendo, no nosotros, bueno, estaríamos perdiendo 25.077 dólares. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, este resultado de 25.077 nos dice exactamente nuestro margen financiero, como les iba repitiendo, ¿no? Si lo sumamos y lo restamos a nuestro monto ideal, sería, ¿no? O sea, sería de 1.049.070. Entonces vamos a obtener esto. Por ejemplo, en el peor de los casos, ¿no? Haciendo un cálculo rápido con nuestra fórmula ya mencionada anteriormente, estaríamos obteniendo, ¿no? 1.023.997. Y bueno, si calculamos, ¿no? Así de manera, pues, normal, se podría decir, o de manera tradicional, con la calculadora nos saldría, ¿no? 1.024.266. Que si ustedes ven, por ejemplo, es el margen de error, como es muy pequeño, no es mucho, ¿no? Que ustedes se estarán dando cuenta. Y lo mismo sucede
para el mejor de los casos, calculando con un 0,6%. Con nuestra fórmula nos estaría saliendo 1.074.147. Y el valor real en realidad sería 1.074.424. O sea, en realidad es muy poco, ¿no? Es por eso que es posible aplicar esto, pero siempre y cuando no nuestro error sea pequeño y veremos que realmente coincide casi, ¿no? El valor aproximado con el valor real. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que usar esta técnica de propagación de errores nos da una respuesta casi idéntica a los valores reales, pero de una forma mucho más directa, ¿no? Aplicamos de frente la fórmula con esta técnica y ya estaríamos obteniendo la respuesta, ¿no? Y nos evitaríamos que esto es un proceso más complicado. Claro, esta diferencia que hemos visto, claro, no es una equivocación matemática, ¿no? Porque, claro, hay una diferencia entre el calculando con la fórmula que calculándolo de manera, pues, sea real, ¿no? O cuánto sería, ¿no? Pero es una tasa, es una tasa variable, como dicen, ¿no? Y el porcentaje es un estimado inicial que fluctúa según cómo se mueve la economía diaria. A ver, entonces, ¿cómo solucionaríamos esto? Bueno, para nosotros, si fuésemos el cliente, la solución sería de manera directa, ¿no? Negociar a una tasa fija desde el inicio, ¿no? Asegurar con tu banco, le dices, no quiero una tasa fija, que no se fluctúe, ¿no? Y así de esa manera no aseguramos la ganancia y el riesgo lo asumiría el banco. Ahora, si el banco fuéramos, o si nosotros trabajaríamos en el banco, tendríamos qué cosa, que tomar, ¿no? O ver cuál es el riesgo que podríamos tomar y en base a eso, pues, tomar una decisión, ¿no? Y ver, por ejemplo, mejor en qué escenario como trabajadores del banco nos convendría a nosotros, ¿no? Y para eso se estudia, pues, como diciendo, el error, para ver más o menos cuánto sería la diferencia que estaríamos ganando o estaríamos perdiendo. A ver, ¿qué más? Creo que eso es todo. O si no, estaríamos ¿Correcto? viendo pues a través de un... Así es. Vamos a observarlo mucho mejor en acá. En este caso lo estamos realizando en el software de MATLAB con un cierto algoritmo, ¿no? Para poder calcular, o bueno, mejor dicho, poder realizar una mejor observación en todas las gráficas y ver ese cambio de eh, error, ¿cierto? Entonces, realizamos por aquí y tenemos esta figura, lo que nos resulta. Muy bien, ahí, muy bien, ¿no? Como íbamos repitiendo ahí en nuestro problema, bueno, que íbamos exponiendo, la línea azulita que estamos observando ahí en nuestro gráfico, es el interés, o sea, o el monto que se generaría si trabajamos a una tasa, pues, a una tasa fija, ¿no? Que es el 0,4. Ahora, si lo trabajáramos, como dicen, ¿no? Como decíamos, en el peor de los casos, ¿no? A un 0,2%, veríamos que es la línea o el gráfico de la línea roja, que bueno, ¿no? Para nosotros, si fuésemos, como dice el cliente, estaríamos perdiendo, ¿no? Entonces, a nosotros nos convendría qué cosas, si nosotros fuéramos el que estamos, pues, depositando nuestro dinero, obviamente que esperaríamos tomar el mejor de los casos, que sería el 0,6, ¿no? Por lo que está por encima del valor esperado, ¿no? Pero si fuésemos el banco, obviamente tendríamos que trabajar en base a la línea roja, ¿no? Para tampoco no, no perder, ¿no? Porque como banco la idea es que siempre obtener una ganancia. Bueno, ahí se muestran entonces las gráficas de cómo va fluctuando la ganancia, se podría decir, pero que es un gráfico que nos muestra de manera, pues, se puede decir visual, ¿no? Lo que podemos apreciar con respecto a este problema. Bueno, eso ha sido nuestro pequeño problema que hemos presentado y esperando que nos volvamos a poder ver en una próxima ocasión. Muchas gracias. Nos vemos, cuídense, cuídense.